Gracia, misericordia y paz, querida familia de la fe, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a sentar. Qué cosa más linda, qué maravilla siempre en la iglesia las velas. Aquí tenemos el altar iluminado con las velas, ¿sí? Una a cada lado de Cristo Jesús, que tiene un doble significado. Por un lado, una vela indica la naturaleza divina de Cristo. Por el otro lado, la naturaleza humana de Cristo. Pero en relación a la palabra escrita, también indica que la Biblia, la palabra de Dios, fue de alguna forma tejida como si fuera un punto cruz en forma de ley, mandamientos, y en forma de evangelio, promesas de Dios. Ambos mensajes están entrelazados. Cristo es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Él vino a cumplir la ley, a padecer el castigo por la ley que nosotros no cumplimos, pero también es el gran regalo de Dios, la promesa. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Y en este mes de septiembre, que ya se acaba, qué rápido que pasó el año, no podemos dejar de hablar de la importancia de la palabra de Dios. Este concepto tan central para nosotros. Solo la Biblia y toda la Biblia es la palabra revelada de Dios. En la Iglesia Luterana tenemos este eslogan, ¿sí? Sola fe, sola gracia, sola escritura. Así que sin la palabra de Dios nos vamos a perder muy fácilmente en la vida. En las redes sociales, por ejemplo, ¿cómo saber o cómo identificar si el perfil de una persona es real o falso? Un punto de referencia muy fácil sería conocer personalmente a esa persona, para ver que si la foto o los datos concuerdan con la realidad. Y así también en la iglesia cristiana contamos con la Biblia como punto de referencia real, dado por Dios para diferenciar ¿qué cosa? Lo falso de lo verdadero, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, el engaño del diablo o la verdad de Dios, la luz o la oscuridad, de la misma manera. Y el Salmo 27, justamente, es un ejemplo de lo que estamos diciendo. David nos ayuda a entender la realidad de la vida, la realidad de la historia de la iglesia, o lo que estamos atravesando ahora como familia, como iglesia, diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Este es nuestro punto de apoyo. El Señor es luz, es mi luz. ¿Qué quiere decir? Es mi vida, aunque esté amenazado de muerte. El Señor es mi Salvador, aunque esté condenado por mis pecados y sentenciado a muerte por mi enemigo. Qué bendita esperanza contar con este punto de referencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Un punto de referencia inquebrantable que nadie puede sacar. Dios sigue siendo luz y salvación hoy también. Y a partir de este principio que está en el versículo 1 es donde comienza David a hablar todo el Salmo 27. Y él nos va a contar algo que es la realidad que él está viviendo y que la escribe en este himno o poema, este salmo. ¿Qué realidad está viviendo David que nos está contando en el salmo? Bueno, si tienen tiempo, como yo destiné tiempo en casa, cuando vuelvan, lean 1 Samuel, el primer libro de Samuel, capítulos 18 hasta el 27. Todo ese es el contexto de este salmo y de algunos más. Y allí se nos relata, ¿qué cosa? Cómo David huía o se escapaba del rey Saúl. Sí, hermanos, por la envidia de Saúl, el rey Saúl, él odiaba a David, acosaba a David. ¿Saben desde cuándo?
desde que David mató al gigante Goliat. ¿Se acordarán? Con una onda, acá, en la frente, y el gigante murió. Gigante Goliat. Y bueno, desde aquel día entonces, las mujeres del pueblo de Israel empezaron a tener un cantito que despertó en los celos de Saúl. ¿Saben cuál era el canto? Saúl hirió a miles, pero David mató a 10.000. Y eso despertó la envidia y la murmuración. Porque claro, el rey no pudo matar al gigante Goliat. ¿Quién lo mató? Un gurí de 15, 16 años. Y encima sin armas, sin ningún tipo de armadura, solamente con una honda y una piedra. Y David, déjenme decirles, ¿saben cuánto tiempo debió soportar la persecución de Saúl? 15 años. 15 años de sufrimiento, de escaparse del rey Saúl, porque literalmente lo quería matar. Tal es así que el rey David, antes de ser rey David, estaba en la casa de Saúl y él estaba tocando el arpa y de repente vino como un espíritu demoníaco, ¿sí? Un demonio, e inspiró a Saúl a agarrar la lanza que estaba colgada y tirársela a David. David la esquivó y escapó del rey Saúl. Y eso que David estaba casado con Mical, la hija de Saúl. Eran familia. El mejor amigo de David era Jonathan, hijo del rey Saúl. Es una historia de familia. Una parte persigue y acosa a la otra. Por la envidia, por la envidia. ¿A dónde se fue David? ¿A dónde se escapó? ¿Qué creen ustedes? Miren, David, entre las andanzas que hizo, escapó y fue al templo, sí, al tabernáculo de reunión. Todavía no era el templo de Israel hecho de piedra, era como una tienda de campaña. Se acercó al sacerdote Ahimelech y le dijo: sacerdote, tengo hambre. Y el sacerdote dijo: no hay más que el pan consagrado para Dios. Y el sacerdote tomó de la ofrenda del pan consagrado y le dio a David, porque él tenía hambre. También le preguntó David: ¿hay algún arma acá en el templo? Sí, hay un arma, la espada del gigante Goliat que vos mataste. Y David dijo: nada mejor que esa espada. Pero había un espía, la mano derecha de Saúl, que estaba ahí, y fue y contó: David está con el rey, con el sacerdote Ahimelech. Otra vez el rey Saúl hizo algo tremendo. ¿Saben lo que hizo? Mandó a asesinar al sacerdote Ahimelech y a 85 más pastores de Israel. Fíjense cómo la violencia va creciendo. Gente inocente. Gente inocente. ¿Por qué? Por defender a David, que no había hecho nada malo. David entonces se escapa a la cueva de Adulam. Y allí en esa cueva finalmente sus padres y sus hermanos lo pudieron visitar. Estaba refugiado. E incluso cuenta que había 400 refugiados y escondidos de la justicia. Gente que le debía dinero a otra gente, deudores. Gente, dice en la Biblia, gente que tenía amargura de espíritu. Eso es un término para llamarse gente deprimida, gente estresada, gente triste. Todos se juntaron con David y él fue el cabecilla de estos 400 refugiados. Además de eso, continuó la persecución de Saúl. ¿Saben qué hizo? Tomó esta vez ahora a 3.000 hombres, los mejores soldados de Israel, y fue en búsqueda de David por el desierto, por los montes, por las cuevas, a ver dónde estaba David. Hasta que llegó a un lugar, el desierto de En-Gadi. Y en cierto lugar, al rey le vino ganas de hacer sus necesidades. ¿A dónde entra? Entra en una cueva. Lo que no sabía el rey Saúl, que mientras hacía sus necesidades, estaban guardando tremendo silencio los 400 seguidores de David con David ahí. Y uno de los seguidores de David dice:
mira, Dios te ha entregado tu enemigo en tus manos, mátalo ahora. Y David dijo, ¿cómo voy a matar al rey? No lo haré. Pero lo que hizo, tomó y cortó el borde de su manto. ¿Sí? Calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y cuando Saúl entonces salió de la cueva y siguió su camino, de lejos David le gritó, mi señor el rey, he aquí, hoy tus ojos han visto cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y no te maté, aunque mis hombres dijeron que te matara. Te perdoné la vida, porque dije para mí, no extenderé mi mano contra mi señor el rey. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Date cuenta que no hay mal ni traición en mi mano. No he pecado contra ti. Que el Señor Dios sea juez y te juzgue entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y cuando David terminó de decir estas palabras, el rey Saúl dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y el rey Saúl levantó los ojos y lloró, arrepentido, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ahora me doy cuenta que vas a ser un rey, un buen rey, y el reino de Israel va a ser estable y firme en tu mano. Y ahí el rey Saúl se fue a su casa. De ahí, hermanos, que David escribió después este salmo. ¿Y qué escribió en el versículo 2? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tropezaron porque Dios protegió a David. Cayeron porque David obró el bien, pudiendo haber obrado el mal. Miren, pudiendo haber obrado el mal, obró el bien. Venció al mal haciendo el bien. Tú también, vence al mal haciendo el bien. Por eso, hermanos, sigue un poco más la historia. ¿Me siguen hasta aquí? Miren, después hubo un último episodio, o uno de los últimos. Fue cuando los habitantes del desierto de Zif, Z-I-F, Zif, delataron la ubicación de David. Dijeron al rey, está en tal y tal lugar. ¿Y qué hizo el rey Saúl? ¿Se quedó en su casa? Tomó de vuelta a los 3.000 soldados directo para matar a David. Y David, por su parte, envió espías por el desierto para darse cuenta o enterarse dónde había acampado Saúl. David esperó hasta la noche. Y cuando llegó la noche, cuando Saúl y todo su ejército estaba durmiendo, preguntó David a sus hombres, ¿y quién de ustedes se anima a venir conmigo hasta donde está el rey Saúl, que está rodeado de su ejército? Y nadie se animaba a ir con David hasta donde estaba el rey Saúl. Hasta que uno, llamado Abisai, dijo, yo iré contigo, David. Así que los dos silenciosamente, paso a paso, se abrieron paso entre el ejército y llegaron hasta la carpa donde dormía Saúl. Y entonces Abisai quiso matar a Saúl. Pero David le detuvo, le tomó la mano y dijo, no lo mates. No lo mates, pero toma la lanza del rey que está a su lado, a su cabecera, toma la vasija de agua que él tiene ahí al lado y vámonos. Y se fueron. Y no hubo nadie que viera o que se diera cuenta de lo que estaba pasando, ni que estuviera despierto. ¿Y saben por qué? La Biblia cuenta de que un profundo sueño envió Dios, que cayó sobre ellos. Miren cómo Dios cuida de sus hijos. Un profundo sueño sobrenatural cayó sobre todo el ejército, entonces nadie se despertó. David cruzó al otro lado del cerro y allá exclamó a Abner, el general del ejército, ¿por qué no has protegido al rey, mi señor Abner? Mira dónde está la lanza del rey.
Mira dónde está la vasija de agua que estaba cerca de su cabecera. ¿A dónde está? Y el rey se despertó y reconociendo la voz de David dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y él le respondió: Sí, mi señor, rey, señor mío. Y agregó: ¿Por qué me persigue mi señor? ¿Qué mal he hecho contra ti? ¿Qué mal hay en mi mano? Y el rey Saúl dijo: Me doy cuenta que he pecado. Vuelve, hijo mío, no te haré ningún mal, ya no más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos, y yo he obrado neciamente, he errado en gran manera. Y David respondió: Aquí está tu lanza, rey, envía a alguno de tus soldados para recibirla de mi parte. Y que el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad. Así como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, que así sea mi vida estimada a los ojos del Señor y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás grandes cosas y prevalecerás. Y David se fue por su camino y Saúl se fue al palacio en Jerusalén de vuelta. Es por eso que en el Salmo 27, versículo 3 dice: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué me he tomado el trabajo de resumirles la historia? Para que nos demos cuenta que esto es historia real. Esto pasó de verdad. Esto no es mera poesía. Literalmente un ejército entero perseguía a David. Traten de imaginar la situación, de ponerse en el lugar de él, siendo ustedes acosados y perseguidos por el poder político, por la máxima autoridad. Así también nuestros líderes, los líderes del pueblo de Israel, perseguían a Cristo, el Señor. En la noche del juicio de la pasión de Cristo se presentaron testigos falsos también, testigos falsos, y condenaron a nuestro Señor a la muerte, al extremo de la cruz, no por un mal que hizo, sino por un mal que yo hice, no por una injusticia de Él, sino por una injusticia mía, no por un pecado de Jesús, sino por un pecado mío, no por una maldad de Él. Jesús murió por mi maldad. Él padeció la cruz por todos nuestros pecados. Fue coronado de espinas, no lo olvidemos. Y esas espinas fueron clavadas por nuestras envidias, por nuestras envidias. Él fue afligido por nuestra maldad. Pero también, padeciendo por la injusticia del hombre, Cristo Jesús reveló la gran justicia de Dios, la justicia que salva, la justicia que trae luz y salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi luz porque me ha dado vida, es mi salvación porque me ha dado vida. Y aparte de Cristo, no hay otro Rey para mí ni para ti. Él es nuestro Rey y Señor. Y mediante la fe estamos en Él y con Él, y Él con nosotros. Y por la fe en Él veremos la luz de la vida eterna. Esto es la verdad. Esto es ciertamente la verdad. David fue perseguido por Saúl, así como Cristo también sufrió a manos de los fariseos bajo el poder de Poncio Pilatos. Pero también la iglesia hoy padece en la actualidad los ataques del diablo, del mundo y de la propia carne. Y te preguntarás, ¿y quién es nuestro enemigo hoy? No estamos siendo perseguidos. Llevo mi vida diaria normalmente. ¿Estoy siendo perseguido por mi fe? Sí, claro que sí.
¿Y qué ataques? Ataques ideológicos, ataques espirituales de huestes de maldad satánicas, porque hay un poder en las sombras, los amos del mundo, como se llama. Estos que componen algo así se llama el Club Bilderberg, que a través de esta organización llamada las Naciones Unidas, tienen una agenda, tienen un plan, ¿sabías? Un plan perverso. Se llama la Agenda 2030, la Agenda 2030. Tiene 17 objetivos para alcanzar en 2030. A diestra y siniestra, a capa y espada, cueste lo que cueste. Y créeme, no te va a beneficiar para nada ese plan. Porque estos personajes diabólicos y estas organizaciones internacionales corrompidas son como Saúl contra David. Porque están persiguiendo a tu familia. Intentan borrar todo rastro de cristianismo de la faz de la tierra. No soportan la cruz de Cristo. Persiguen a muerte valores como la libertad, el trabajo digno, la propiedad privada, la verdad, la belleza, la libertad de prensa, el valor de la vida humana desde su misma concepción. E imponen una censura feroz a aquellas voces que se levantan y quieren decir la verdad. Imponen su narrativa a través de los medios de comunicación masivos para mantenernos dormidos, ciegos, ignorantes del verdadero poder en las sombras. Pero déjenme decirles que hay una nota de esperanza en todo esto. Hay esperanza. Dios sigue siendo luz y salvación. Así como David fue librado de la mano de Saúl, como les he contado, a pesar de todos los intentos malvados del rey de quitarle la vida, y así como Cristo no solamente murió, sino que resucitó victorioso de la muerte al tercer día y fue exaltado a la diestra de Dios, también sucede lo mismo con la iglesia presente. Si bien la iglesia está pasando una prueba tremenda, y nosotros como cristianos y miembros del cuerpo de Cristo también, no perdamos la fe. Seremos librados, exaltados y finalmente resucitados por la diestra del Padre, que en amor nos llevará a la gloria eterna. Pero hoy también nos sigue librando, nos sigue iluminando con el Evangelio, nos sigue iluminando con su palabra, que sigue siendo luz y guía para tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu iglesia. Así que tenemos dos verdades que sirven de marco para entender qué está pasando hoy día en el mundo. Por un lado, todos los enemigos de Dios arremeterán contra la iglesia con todas sus fuerzas, por todos lados, mediante personas y organizaciones bien definidos que hemos mencionado. Y la iglesia será perseguida y humillada hasta el extremo. Pero por otro lado, la iglesia triunfará. La iglesia triunfará. ¿Por qué? Porque es de Dios. La iglesia no es una organización humana. Es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Triunfará. Y la victoria la dará Dios. A su tiempo, a su manera. Su luz y salvación llegarán. Esa gloria será revelada en la segunda venida del Señor. Allí, como una novia ataviada para el novio, brillante, iluminada, luminosa, hermosa, para la fiesta de bodas del Cordero. Y cuando nos acercamos al altar, recordamos eso. Cristo volverá. Por eso dijo, hagan esto en memoria de mí. No dejen de participar de la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. Yo volveré. Y mientras tanto, les doy mi cuerpo y sangre reales con el pan y el vino para tu perdón, para tu consuelo, para fortalecimiento en la fe, para que no decaiga tu fe en mí, diría Jesús. Yo estoy con ustedes. No se desanimen, no tengan miedo. Sé que fue un poco largo,
Pero como conclusión, dice en el versículo 6, lo que sucederá después, en la gloria eterna. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, en la casa del Padre, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto lo hacemos aquí. Aunque en el presente, en el culto cristiano, imperfectamente, cantamos, allá será perfecto el canto. Pero mientras tanto el culto cristiano es de Dios, es el cielo en la tierra, porque aquí la palabra de Dios es enviada desde el cielo, predicada, cantada por la iglesia. Es aquí donde el bautismo y la Santa Cena son entregados por el Espíritu Santo como medios de gracia desde el cielo para perdón, vida y salvación. Finalmente, David dice en el versículo 11, enséñame tu camino, Señor. No me entregues a la voluntad de los enemigos. David supo esperar en Dios. ¿Cuánto? 15 años. Hasta que Saúl murió y David se convirtió en el nuevo rey de Israel. Y también así el Espíritu Santo, en el versículo 14, nos anima como iglesia. Dios dice así, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Qué te está diciendo? Ten paciencia con el Señor, no te desalientes, y eso se nos dice a todos nosotros, cuerpo de Cristo, que somos uno solo en Cristo Jesús. Porque sí, como hemos cantado, un día gozaremos de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre, para la vida eterna. Amén.